Aire, volvemos. Qué manera de correr, Dios mío. Y mirá ese fondo. Qué Mirá bonito qué fondo que volvió ahí. ¡Ey! Y ese Las nubes de ese peronismo a cielo fondo, abierto. de algo me recuerda ese fondo, chiquis. ¿Cuánto hace que no, desde noviembre que no Hacía mucho tenemos que no peronismo? teníamos un PCA. El último del año lo hicimos con el compañero Carlos Ciurca, que fue Correcto. diciembre. El último PCA El del último PCA del año. 2024. Sí. Bueno, ya estamos en el último bloque de este búnker, lunes 21 de abril, son las 20:12, estamos en vivo por YouTube, ya saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes, @bunkermza, también les invitamos a todos y a todas que se sumen a este chat, a hacer sus preguntas, sus consultas, y también a suscribirse al canal y, por qué no, a hacerse miembro y hacer un aporte también al proyecto. Vamos que hay que cargar la sube, chicos. Sí, este segmento, como saben, el clásico del búnker, lo auspicia el auspiciante clásico del búnker, que es La Lombriz Urbana, los amigos de La Lombriz Urbana de Bioinsumos y Agroecología, un emprendimiento de elaboración de bioinsumos agrícolas de alta calidad para el mejoramiento de suelos y cultivos regionales. Los pueden encontrar en lalombrizurbana.com o en las redes como lalombrizurbana.bio. Para hacer sus pedidos, entrega puerta a puerta, para que esa huertita salga bien, Correcto. bien correcta. Bueno, y ya estamos con nuestro invitado del día de la Sí, fecha sí, sí. del peronismo a cielo abierto, esta sección que amamos, Emir Félix, presidente del PJ. Bienvenido, muchas gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer venir. Para quienes se están sumando, también para vos, por si no nos has visto, Peronismo a cielo abierto es una sección que inauguramos junto con el Búnker el año pasado, en nuestros primeros programas, Sí. en donde charlamos con la dirigencia mendocina en un espacio compañero como es el Búnker, que además de un stream es eso, ¿no? Una construcción colectiva, un refugio en donde fingimos cordura, porque de tanto fingir demencia, Claro. entendemos que se volvió algo tan diario que necesitamos volver a las bases, volver a pensarnos, a hablar con compañeros, que ustedes puedan hablar con nosotros, que somos militantes peronistas, cada uno desde sus lugares, y que no solamente los medios hegemónicos cuenten lo que está pasando en el peronismo o en la provincia, sino que sea este también el espacio en donde las fuentes, las dirigencias vengan a conversar y a contarnos un poco en qué andan. Así es que gracias por estar acá. La verdad que me complace mucho estar aquí. Creo que sí, creo que tenemos que hablarnos entre los compañeros y decirnos lo que nos pasa y lo que sentimos, y no que nos lo digan a través de otros medios. De otros muchas relatos. veces son desde ahí donde se nos, de alguna manera, nubla la realidad. Acércate un poquito, eso, eso, Ahí arrímatelo. Ahí está. Bueno, ¿y cómo has estado hoy? ¿Cómo arrancaste la semana? ¿Cómo venís? ¿Cómo recibiste la noticia del Papa hoy también? Me imagino que a todos golpeados por esto, pero hicimos un repaso al principio. No, pero... la verdad, hiper triste por lo del Papa, pues la verdad que la lucha que ha dado este Papa, no sé, en los últimos, todos los últimos papas, por lo menos los que me tocó a mí vivir de joven, de tener uso de razón, la verdad que este Papa lo que ha hecho es maravilloso. Tuvimos el problema de que en la Argentina lo mirábamos desde la lógica local, ¿no? De la grieta. ¿Cómo? Desde la grieta. Desde la grieta, pero de la lógica local, entender que el Papa, cada cosa que decía, lo decía por la Argentina, y estábamos ante un hombre que estaba peleando por la paz mundial. Y sobre todo hoy se hace más vigente, después de que nuestro gobierno nacional, en el último acuerdo, en la última votación de la agenda de paz a nivel mundial, votó en contra, ¿no? Junto a Estados Unidos e Israel votamos en contra de la agenda de la paz de todo el resto de los países del mundo. La verdad que aquí es donde se engrandece la figura del Papa Francisco, ¿no? ¿Vos Así que viajaste alguna vez o fuiste al Vaticano? ¿Tuviste oportunidad de verlo? No tuve oportunidad de verlo porque la vez que tenía la oportunidad se enfermó, así que no tuve la oportunidad de hablar con él mientras era Papa. Bien. En alguna oportunidad, mientras era simplemente el cardenal Bergoglio, pude hablar con él. ¿Pudiste hablar y tenés algún recuerdo de algún diálogo, algún tema? En ese momento era un tema muy coyuntural. En su momento estábamos nosotros sumergidos en la discusión del divorcio y de todos los problemas que nos han atravesado, y por ahí el cardenal Bergoglio, en ese momento con él hablábamos, siempre por alguna gestión local, pero bueno, la verdad que no pude verlo mientras fue Papa, porque el formato que yo quería verlo no era ir a sacarme una foto, sino poder tener una conversación. Tener una conversación con él. Y eso no se dio. Cuando se me podría haber dado, ya estaba enfermo. Bien.
Bueno, y ya si querés, adentrándonos un poco en lo que convoca el espacio y la charla, hay mucha gente en el chat sumándose, también bienvenidos a todos y a todas. Preguntarte un poco, bueno, siempre arrancamos más o menos igual. Como sabrás, han pasado muchos y muchas compañeras y compañeros por este espacio, con los que hemos tenido oportunidad de pasar por todos los temas, pero siempre arrancamos con lo mismo, que es cómo estás viendo hoy al peronismo mendocino. Obviamente vos, hoy desde un lugar como presidente del partido, digamos, ¿qué análisis haces? ¿Cómo nos ves? ¿En qué estábamos? Cuando se aproximan los tiempos electorales, el diálogo pierde calidad entre nosotros. Eso es una realidad que existe. Pero yo no me quiero desviar en el proceso electoral ahora, porque creo que el peronismo tiene que tener una reconstrucción muy sólida desde lo territorial. Nosotros hemos perdido no solamente elecciones, hemos perdido mucho más que elecciones. Perder elecciones, siempre hay otra. Lo que hemos perdido es mucha presencia territorial en muchos de nuestros departamentos, en nuestros barrios, en nuestras zonas rurales. Hemos perdido esa fuerte capilaridad que siempre tuvo el peronismo y que la tenemos que recomponer. Y hacerlo dentro de un proceso electoral es muy difícil, porque prácticamente yo asumo el 17 de diciembre y vivo solamente 13 días de año no electoral. Claro. Y ya estamos ingresando a un año electoral donde, bueno, tenemos muchas dificultades que las estamos resolviendo dentro del PJ. La primera dificultad que teníamos era económica, teníamos muchísimas deudas con el fisco, deudas que eran posibles, deudas con los partidos departamentales y que eran reclamables y bueno, estamos haciendo todo un proceso de reestructuración de esa deuda que nos permite que la estructura institucional del Partido Justicialista se sanee. En ese camino estamos y nos está yendo muy bien. Vuelvo a algo que dijiste de la territorialidad, ¿no? Que se ha perdido desde el peronismo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las 3 causas, si querés, para ponerle un número, por las que vos pensás que hemos perdido en estos últimos 10 años, entiendo? No en estos últimos 10 años. Bien, ¿desde cuándo? Quizás en los últimos 6, 7 años empezamos. Creo que el peronismo, desde el peronismo mendocino hemos cometido algunos errores que también tienen que ver en algún momento con los errores que cometíamos del peronismo nacional. Muchas veces estábamos haciendo política con una foto vieja. Bien. Y esto es terriblemente peligroso. Cuando empezamos a perder noción de la realidad territorial, comenzamos a separarnos estructuralmente y desde la política de nuestro barrio, de nuestra gente, de nuestro merendero, de nuestros clubes, de nuestras instituciones que forman parte de una comunidad organizada donde el peronismo siempre ha tenido mucha presencia y empezamos lentamente a perder esas presencias. Y creo que si no comprendemos la realidad que tenemos hoy día, no vamos a recuperar el peronismo. Mendoza es una provincia muy especial, que tiene características muy propias. Y creo que nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son las características y qué es lo que piden los mendocinos de nosotros para que vuelvan a sentirse representados por el peronismo, ¿no? ¿Y cuál es esa agenda que vos estás observando, que pide la gente, las necesidades? Después, yo decía 10 años porque hace 10 años que tenemos a Cornejo en el poder, más allá de que ha sido gobernador y no, pero ¿cuáles son esas cosas que vos ves? Yo entiendo de aquel momento a este, mejores o peores, y esa agenda que vos ves que la gente marca. Bueno, la asunción de Cornejo en la provincia, él se ha dedicado muchísimo a tratar de que el peronismo no exista en Mendoza. Y eso es una realidad y lo ha sabido hacer, pero hemos resistido. Hoy tenemos 7 intendencias del Partido Justicialista resistiendo permanentemente los embates. Pero creo que no lo va a lograr, ni lo ha logrado, ni lo va a lograr tampoco. Pues nosotros, entendiendo la situación en la que estamos, tenemos que recuperar nuestra fuerza y tiene que ser a través de la renovación de nuestros jóvenes. La política nunca se corre. Esto de decir, bueno, tienen que dejar espacio a los nuevos, eso no sucede. Eso solamente sucede cuando los jóvenes empiezan a empujar porque tienen la voluntad, la vocación,
la vocación de entender lo que pasa en el territorio y desde el territorio nos empujan a los dirigentes, no solamente para que nos corramos, sino para que vayamos en función de lo que el territorio quiere. Y esto es lo que viene por delante. Nosotros, hoy esta mañana leía muchas cosas del Papa y una de las cosas que él plantea tiene mucho que ver con el peronismo. Perón nos decía que la única verdad es la realidad. Y el Papa decía que la verdad es superior a la idea. A ver. Decir que vos podés tener una idea muy clara de lo que querés y de lo que pensás, pero la verdad te supera. Y lo que nos supera la verdad en Mendoza es que no nos han acompañado los mendocinos al peronismo durante mucho tiempo. Y esa verdad es irrefutable. Yo me crié con un lema también del peronismo, y hoy lo puedo refutar, que decían que el pueblo no se equivoca. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Porque te has metido en una, ¿eh? Sí, me meto Qué en una fuerte. y la abordo muy fuerte. A ver. Que el pueblo no se equivoca. Yo hoy digo que el pueblo sí se equivoca. A ver. Y tengo pruebas de que se equivoca. Si en el 99 no hubiera ganado de la Rúa y hubiera ganado Duhalde, no hubiéramos tenido que tener un 2001 y ir a buscar a Duhalde para que tome el gobierno. Es una demostración de que se tuvo que corregir. Se tuvo que hacer una corrección fuerte de lo que sucedía de la elección que había. Se corrigió por asamblea para que Duhalde corrigiera el desastre que había dejado de la Rúa en el poco tiempo. Entonces ahí sí hubo una clara incidencia de que el pueblo se había equivocado. Creo que la dinámica de los tiempos hoy día... Perdón, pero el pueblo se equivoca o lo engañan también. Bueno, ahí está. Ahí está. Y desde ahí es donde estoy apuntando. Yo no puedo decir que al pueblo lo engañan o el pueblo se engaña. Antes la información tenía canales muy personales. Era la lectura, eran los libros, era la documentación que se podía decir. Y bastante menos que ahora. Claro, no, es que el pueblo hoy sufre una gran lluvia de información, lo que conforma un océano de información, pero diríamos en Mendoza así de pandito, muy pandito. O sea, quiero decir que no profundizamos sobre la realidad que pasa. Yo digo, hoy día, nuestro país forma parte de los países que están en pro de la guerra y en contra de la paz. ¿No vamos a analizar a dónde nos puede llevar eso? Digo, es preocupante, porque hoy en Ucrania se persiguen jóvenes en la calle y se los persigue y se los caza para llevarlos a una trinchera. Creemos siempre estar lejos nosotros de esa instancia. Fue la democracia argentina la que nos permitió a nosotros estar lejos de áreas de conflicto. Porque cuando llegó la democracia, estuviéramos de acuerdo o no, las democracias de Brasil, de Argentina y de Chile resolvieron todos los conflictos limítrofes o que pudieran tener para que no nos dejaran en el futuro con hipótesis de conflictos muy duros. Y hoy día que tenemos eso saneado, empezamos a formar parte de mandar unos helicópteros que no sé para qué sirvan, una guerra que está a miles de kilómetros de acá. Todas estas cosas que pasan, todas estas cosas que ocurren, que haya ganado Milei, yo no tengo ninguna duda que es una equivocación del pueblo. Y cuidado, que aquí en Mendoza ganó... Sí, 90 y pico. Y claro, en barrios que se votaron en contra de sí mismos. Digo, nosotros tenemos miles de obras paradas que eran para barrios de zonas de trabajadores, de obreros, barrios trabajadores, donde estábamos haciendo las cloacas y donde compraron la idea de que cada uno tenía que pagar lo suyo. Y hoy no se pueden hacer las obras. 500 días sin obras. Entonces digo, hay una situación que se da en ese marco y que nosotros vamos a tener que trabajar mucho desde el punto de vista de nuestros jóvenes, desde revertir la conciencia de clase, el estado real de lo que nos pasa y la comprensión de la realidad, que es muy difícil. Ahora, y en todo esto de que Milei sea el presidente, ¿vos analizás algún tipo de responsabilidad en el peronismo en general? Digo, más del gobierno de Alberto, ¿no? Absolutamente. No, el gobierno de Alberto fue la clave de la responsabilidad. Nos peleamos en el medio del gobierno. Sí. Teníamos conflicto de que el gobierno decía una cosa, desde el Congreso, desde la legislatura del Congreso se decía otra.
La verdad que sí, hubo un desapoderamiento del gobierno de tal magnitud que asumió Massa prácticamente con poderes plenipotenciarios y no alcanzó. No resolvimos el problema nos quedamos en la discusión entre nosotros y no resolvimos el problema de nuestro pueblo, que nos reclamaba a gritos que teníamos que resolver. Y nos quedamos con recetas viejas. Miren, nosotros somos un partido que tenemos una fuerte concepción humanística, que creemos en la igualdad de oportunidad y vamos a luchar por eso. Creemos en la educación pública, vamos a luchar por eso. Pero la pandemia también nos demostró que había muchos sectores del Estado que ya no cumplían una función lógica. No tuvimos la capacidad de renovar el Estado. Y esto lo pagamos carísimo, porque mantuvimos sistemas de gastos elevadísimos que no teníamos que, y esto lo pagamos carísimo. Entonces, bueno, desde ya que si no tenemos autocrítica de lo que nos ha pasado, realmente no nos merecemos ganar, pero evidentemente creo que la dirigencia la tiene hoy día. Bueno, perdón, si nombrás la autocrítica, a mí me interesa volver a Mendoza, ¿no? Al PJ, que vos conducís en este momento. Nombraste a la juventud y a la comunicación, dos cosas que en este búnker nos apasiona discutir. Y estratégicamente preguntarte si, en cuanto a esas dos temáticas, se está pensando a algo desde el PJ. Por supuesto. Primero lo que estamos logrando es que todos aquellos compañeros que se fueron a su casa o que se fueron a otra fuerza política vuelvan al peronismo. Porque el peronismo tiene que tener la capacidad de contener a todos los que piensan distinto. O sea, que si pensás de esta manera, que si pensás de la otra, no puede haber un solo pensamiento en un movimiento como el peronismo, si no, no entendimos el peronismo. Si no, no entendimos el proceso del peronismo. Bien. Tengamos claro que el partido es solamente la herramienta electoral del movimiento. Sí. Yo soy presidente del partido que es la herramienta electoral. Yo no soy el peronismo. Yo no soy el presidente del peronismo. Porque si no, no entendemos lo que pasa. El peronismo es mucho más importante que la estructura partidaria, que es la herramienta que yo tengo que organizar, una herramienta electoral. Y tengo que lograr que en el próximo sistema electoral haya muchos jugadores en juego y que tengamos un alto nivel de calidad de dirigentes que entiendan a Mendoza, que generen la discusión con altura y que podamos entender que podamos ser opción para el 2027. Esa es la función como presidente. Como el movimiento en sí es mucho más complejo y lo tenemos que movilizar y tenemos que hacer que desde ahí surjan muchos dirigentes que quieran jugar en los tiempos que vienen. ¿Y vos lo ves movilizado? ¿Cómo analizás este momento? Estamos haciendo un gran esfuerzo. Créeme que estamos haciendo un gran esfuerzo. Estamos haciendo un gran esfuerzo de convocatoria, de movilización. Digo, recién acabo de venir a una reunión hermosa. En La Valle el otro día tuvimos una reunión de mujeres importantísima. Esa movilización de nuestros jóvenes, la juventud del PJ, ustedes lo habrán visto, se está movilizando por toda la provincia con la idea de generar la expectativa de que haya un espacio de discusión, que haya espacios de apertura y de discusión, y que la política sea abierta a que el movimiento como peronista recupere esa capacidad de ser abierto. Bueno, es un trabajo muy difícil, es un recorrido, no es de un día para el otro. Anhelamos tener una buena elección que nos convierta en competitivos para el 2027. La provincia de Mendoza necesita el peronismo, necesita que haya un equilibrio institucional. Esta provincia ha perdido una calidad institucional inmensa, de donde hay un solo partido y en ese partido uno solo que domina prácticamente todas las áreas institucionales. Eso es gravísimo, los colegios profesionales, los consejos de la magistratura, la justicia, el tribunal de cuentas. Bueno, yo les digo, cuando tiene que llegar un inversor a una provincia como Mendoza, una de las cosas que ese inversor mira es la estabilidad y la seguridad jurídica. En esta provincia no hay seguridad jurídica. En esta provincia están pasando cosas que yo vengo planteando, que en el marco de la seguridad estamos creyendo y estamos yendo por un camino absolutamente equivocado. Hoy el problema del narcotráfico en la Argentina se sigue convirtiéndose en un tema grave,
cuando querramos discutirlo va a ser tarde. Y se trabaja solamente atacando a la oferta de la droga, no se ataca A la la consumidora. demanda. Claro. Digo, nosotros en San Rafael tenemos 33 profesionales hoy día a través de lo que le denominamos la Casa Educativa Terapéutica, que tenemos una casa central que atiende jóvenes en estado de adicción, que lo que nosotros podemos hacer es convencerlos en la necesidad de salir de eso. Pero cuando queremos entrar en un proceso de tratamiento, el gobierno provincial está absolutamente ausente, te agarra un chico y te lo manda al psiquiátrico. Sí, Y el peligro. pregunten ustedes a dónde van a parar los chicos que quieren tratarse, que dicen, quiero salir de este infierno. ¿A dónde van? A otro infierno. A otro infierno, El porque Pereira. el chico te dice, yo no estoy loco. Totalmente. Yo tengo un problema con la droga, pero no estoy loco. No me lleven a drogarme y a babearme, que me quede tirado en un rincón que no puedo caminar. Vi que algo había dicho Costarelli sobre esto, ¿no? Que hubo un cruce de opiniones ahí entre Omar y Costarelli por este tema. Nosotros cuando Omar manifestó diciendo que teníamos que tener un tratamiento serio con el tema del narcomenudeo, pero que no era haciendo lo que se hacía, Costarelli dijo, no, aporten los preventores. Los preventores es una política que fracasó, Totalmente. que se creó allá por el 2014 en un gobierno nuestro, los intendentes, para demostrar que querían resolver el problema de la seguridad, crearon los preventores. Y los preventores han fracasado terriblemente. Por algo, el Ministerio de Seguridad de la Nación hace una semana determinó que hay 4 municipios de Mendoza que están entre los 14 peores del país en cuestiones de seguridad. Y se los digo, Guaymallén, Las Heras, Capital y Godoy Cruz. Y Godoy Cruz el peor. ¿Desde dónde habla Costarelli? Entonces digo, la preocupación nuestra como dirigentes, y que el peronismo la tiene que dar esta discusión, es que cuando uno se retira como se ha retirado el gobierno nacional, y si el gobierno provincial también se retira del territorio, el espacio lo dominan otras estructuras mafiosas que realmente te hacen peligrar la situación. Se mira los ajustes de cuenta como una cuestión, es decir, se están peleando las bandas entre sí, ¿no? El ajuste de cuenta es un disciplinamiento del territorio gravísimo, donde el barrio se acobarda de denunciar situaciones que llevan... Claro, eso es lo que decía Omar, que la gente no quiere denunciar por miedo a represalia. Pero por supuesto, y fíjense, si el intendente plantea una denuncia y lo que intentaron era denunciarlo a él, y imagínense qué siente un ciudadano cuando quiere hacer una denuncia. Entonces digo, todas estas discusiones tan importantes, si nosotros no las planteamos en la mesa, es porque no estamos en el problema que tienen los habitantes de nuestro barrio. Ahora, ¿yo? Dale. Bueno, este programa lo sigue mucha audiencia compañera, mucha audiencia militante, peronista, de un amplio espectro de edad, digamos. Y este espacio siempre tiene un momento que es, bueno, esta especie de reflexión interna que nos estamos dando para adentro, este proceso de reconstrucción que vos de alguna manera venís liderando, pero siempre hacemos una pregunta relacionada, bueno, ¿qué es lo que está zanjando para adentro hoy del peronismo, las diferencias? ¿Es una cuestión más de metodología, de formas de construir poder? ¿Es una cuestión más programática, de temas, de agenda? Últimamente han salido muchas declaraciones en los medios y demás. Digo, más allá de la cuestión netamente electoral, que hasta donde entiendo todavía no está claro si va a haber paso o no va a haber paso, si Cornejo desdobla o no desdobla. Eso un poco te lo escuché hablando en Séptimo Día ahora hace poquito. Pero digo, para adentro, en términos más de análisis político, sin intenciones de nombrar personas o de hablarlo en términos de nombres, sino una discusión más de ideas. ¿Cuál crees vos que es la discusión hoy que zanja un poco diferencias? No, la diferencia es que de alguna manera se entiende que tienen que ver con el interés político. Nosotros tenemos una situación, tenemos que resolver los legisladores nacionales sin paso. A ver. Claro. Lo que ya se sabe es que está suspendida la paso para elegir legisladores nacionales. Es una lista de 5 legisladores nacionales que hay que resolverlo. Para lo cual yo anuncié que nosotros tenemos que abrir el cronograma electoral interno para legitimar a esos candidatos. Después si hay 2 listas, si hay una sola, si hay 5, si hay 6, es otra historia. Pero nosotros tenemos que abrir el proceso abierto dentro del peronismo para elegir esas autoridades. Son internas. Es una interna, claro. No hay otro sistema que legitime. ¿Quién conoce otro sistema que legitime con transparencia?
Sí, que ordene sobre todo también, Y que ¿no? ordene, claro, pero es que lo peor que puede ser es que llegue un candidato del peronismo que no esté legitimado. Entonces me parece que en eso ya tenemos claro cuál es el proceso. Me habrán escuchado más decirle a Cornejo por los medios que por favor acelere el proceso porque los partidos necesitan organizarse en función de esa situación. Por supuesto, no me han contestado. Hoy por hoy hay pasos provinciales, hoy por hoy hay elecciones provinciales separadas, o sea que vamos a tener que elegir los candidatos a legisladores provinciales y concejales en otra elección. A no ser que Alfredo Cornejo decida hacer las elecciones conjuntas, que no son unificadas, porque la ley provincial no lo permite. O sea que tenés que ir con dos urnas, la boleta provincial por un lado y la boleta nacional por otro lado. El objetivo mío es fortalecer al peronismo, al Partido Justicialista, como entidad. No estar buscando socios para ver qué frente modelo hago. Nosotros tenemos una ventaja, y lo digo siempre con respecto a las otras fuerzas políticas. La otra fuerza política parecen dos pretendientes de una chica linda viendo quién es el novio, si es el PRO o es Cambia Mendoza, el novio de la que mejor mide. Claro. Entonces, es bastante indigno y bastante confuso a ver a quién elige la chica para hacer su frente. Claro. Nosotros sabemos nuestras dificultades, las conocemos, pero sabemos dónde vamos y tenemos claro dónde vamos, que es en esta etapa que llevamos, tenemos que fortalecer el peronismo como partido. Es importantísimo porque hoy, ante un frente cualquiera, y te tiran por la cabeza que medir los 13,5 puntos que sacamos en la última elección contando los votos blancos. Perdón, y a modo personal, ¿crees que realmente se puede ordenar a través de una interna? Digo, que hay voluntad, que van a participar todos los sectores. ¿Cómo está esa discusión? No lo sé. Hoy por hoy, si no hay interna, tiene que haber una lista única. Ese es otro proceso. Yo le tengo fe, por supuesto que le tengo fe. Si creíamos que por el partido no íbamos a matar todo y terminamos logrando, siempre digo, terminamos logrando la lista posible, no la ideal. O sea, vos estás intentando caminar hacia la unidad, ¿podemos decir? Yo estoy tratando de caminar a que estemos todos dentro del Partido Justicialista. Perfecto. Que lo resolvamos por el método que sea. Bien. Y si hay 2 listas, 3 listas, 4 listas, hay que abrir el proceso, tiene que ser abierto. ¿Por qué no? Totalmente. Es una de las cosas que siempre planteamos. ¿Cómo se resuelve la interna? Bueno, lo estás diciendo muy claramente. Entonces, si yo recibo que alguien se... No, porque nosotros, si no nos dicen claramente cómo sería. Es fáctico entender, podemos suponer que Cornejo va a unificar todo, podemos suponer. Bueno, vamos a saberlo en la medida que tome la decisión y creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el peronismo se fortalezca en serio. Y se fortalece estando todos juntos, si no podemos mirar lo que pasó en Santa Fe. Creo que eso sería un error. Pero bueno, y otra de las cosas que dijo el Papa, el todo es superior a las partes. A las partes. Totalmente. Bueno, voy a linkear algo que dijiste hace un poquito más atrás, el tema de narcotráfico. Yo te escuché también en Séptimo Día, en Canal 7, linkearlo con el tema de consumos problemáticos. Me hace un poco de ruido ese linkeo, ¿no? Y sé que también son temáticas o discusiones que se están dando en la legislatura y me interesa ir a esa agenda, ¿no? Dale. Yo también te leí que estabas organizando una reunión legislativa para también desde ahí empezar a ver cuáles son los temas prioritarios, cómo votarían nuestros legisladores, con qué temas. Contame qué te hace ruido. Me hace ruido específicamente cuando hablamos de narcotráfico, nombrar el consumo problemático y linkearlo tan... Porque el narcotráfico es el que genera la violencia. Sí. ¿Ok? Sí. El que genera el control de los barrios. Sí. Si nosotros dejamos que eso avance, cuando querramos sentarnos a discutir, se va a haber conformado un poder importante ahí que nos va a costar mucho más. Por lo tanto, eso necesita un tratamiento urgente. Pero por el otro lado, hay una gran disparidad para aquella familia que tiene un integrante con el problema de la adicción. Y si vivís, y si te tocó estar en una familia muy humilde o te tocó estar en una familia acomodada, porque las posibilidades para un tratamiento son absolutamente dispares. Y ahí hay una ausencia del Estado dolorosa.
porque todo comienza, yo escuchaba lo que decía hoy el procurador, jefe de los fiscales, decía, la violencia se da por aquel que tiene que consumir y tiene que salir a conseguirla. Claro. Bueno, eso es lo que yo le llamo el consumo problemático. Entonces, muchas veces cuando en algún caso donde hay un chico que vive en una familia, se la consigue con el padre, con la madre, alguien suelta la plata, la abuela, alguien suelta la plata. Entonces, por eso le planteo que tenemos que estar urgentes, con presencia estatal. En este sentido, aquí discuto y grito por la presencia del Estado en estas cosas, porque va a ser carísimo para la Argentina, va a ser carísimo para nuestras grandes zonas urbanas, va a ser carísimo para todo no resolver este problema y no estar a la altura de la situación. Y decir que con preventores se resuelve el problema de seguridad. No hay nada más cosmético y más superficial que eso, que no resuelve nada. Es una mentira de quienes dicen vamos a resolver el problema de la seguridad. Miren, nosotros tenemos 25 preventores, pobres pibes que si tienen que ir a resolver un problema de seguridad, la policía tiene que ir a cuidarlos a ellos. No. Si tenemos que armar una policía paralela, bueno, díganos de dónde salen los recursos, porque son muchos los recursos. Entonces creo que estas son las discusiones donde el peronismo tiene que estar. Si estamos solamente en los problemas electorales, no son lo que le importa a la gente, no son los que le importa al pueblo de Mendoza. Y es ahí donde nos alejamos, donde nos ponemos distantes de la problemática que tienen nuestros ciudadanos, nuestro pueblo, y es ahí donde el peronismo se achica cada vez más. Bueno, en ese sentido dijiste que era un año clave para sentar las bases para el 2027. Hablando de agenda, me interesa saber cuáles son esos grandes temas que el peronismo debería volver a mirar, haciendo un diagnóstico de cómo está Mendoza hoy, ¿no? Para llevar una agenda que se entienda, primero para la militancia, porque también lo que por ahí comentamos muchas veces en este espacio es lo alejado que se siente por ahí la dirigencia de la militancia con cuestiones que no entendemos y que nos enteramos por los medios de un montón de cosas, ¿no? Y volver a las bases, volver a cuáles son esos grandes temas que el peronismo va a mirar para una futura elección del 2027, más allá de nombres, de candidaturas, sino, bueno, cuestiones políticas y temáticas políticas. En este sentido, las candidaturas sí son importantes porque son ellos, los candidatos, luego los que fijan la agenda para llevarla adelante, no es el presidente del partido. Pero no me puedo salir de mi categoría de dirigente. Entonces sabemos cuáles las problemáticas que hoy vamos a tener. Vamos a tener una pérdida de una cantidad de pymes que que empiezan a cerrar y una pérdida de empleo que va a ser terrible. Y esto es una de las situaciones que nos va a golpear muy fuerte en nuestros barrios y en nuestras zonas rurales. Sobre todo la industria, la agroindustria está en una situación gravísima, terminal. Esto es una situación que ya vivimos en la época Martínez de Oz y la vivimos en la época del menemismo. Y es una situación que tenemos que alertarnos para empezar a buscar soluciones y esperar que todos aquellos que van perdiendo el empleo, que entiendan qué les pasó, que entiendan por qué estas medidas que se están tomando son tan negativas para la calidad de vida de la población. Esa va a ser nuestra función. Si no hay comprensión de lo que ocurre, si solamente va a haber una percepción de lo que nos pasa y no hay una fuerte comprensión en nuestros dirigentes y en nuestros militantes, en nuestros compañeros militantes, va a ser muy lejano para que aquel ciudadano de a pie pueda entender lo que pasa. Ahí tienen que estar nuestra militancia. Va a ser un trabajo muy arduo, va a ser un recorrido de mucho tiempo, no es de un día para el otro. Yo pienso dar el punto inicial a esta situación. Pero bueno, esperemos que para esto necesitamos tener un peronismo fortalecido. Esperemos que aquellos compañeros que plantean que nos vamos, que esto, que nos vamos por fuera, recapaciten qué es lo importante, que lo importante es el todo, que lo importante no es una parte y que podamos recapacitar sobre esa posibilidad. Yo creo que va a ocurrir, yo creo que va a suceder. Bien, yo hago un breve parate simplemente para recordarles a todos y a todas que estamos con el compañero Mir Félix, presidente del Partido Justicialista de Mendoza, exintendente de San Rafael, en nuestro primer
Peronismo a Cielo Abierto del año. Los invitamos a todos y a todas a participar a través del chat, a dejar sus preguntas, sus aportes, sus consultas para el compañero. Hay mucha gente ahí. Después, si querés, Gonza, meté vos ahí un comentario, alguna pregunta que te parezca. Comentarios. Recordarles también que se tienen que suscribir, que nos tienen que seguir en redes, que se pueden hacer miembros del canal. Tenemos 3 tipos de membresías para que puedan aportar a este proyecto. Todas muy baratas, en pesos argentinos, algo que no sé si ya pasa tanto. Y a mí sí me gustaría volver a mirar un cachito. Por acá pasaron muchas figuras del peronismo y muchas dejaron cosas para pensar, puntas. Como siempre dijimos, este es un espacio para ejercitar el debate. Una discusión que creíamos necesaria dentro del peronismo, un debate que alimentara, que nos hiciera crecer, no un debate de cacería de brujas ni de nada por el estilo, pero salieron muchas puntas de las cuales intentaban explicar por qué llegamos a donde estamos hoy, a tener 15 puntos y demás. Se habló mucho del desdoblamiento de elecciones, como una medida que se toma durante el gobierno del Paco, que desdoblan las elecciones y los municipios. Jorge Omar Jiménez pasó por acá, por ejemplo, y habló de carterización del peronismo, de municipalización. El Félix González también habló un poco de eso. El mismo Carlos Ciurca, que estuvo también en el último programa del año, hizo una referencia a la municipalización del peronismo como una tendencia que se venía dando. Digo, ¿cómo analizás cómo se construye un proyecto provincial, digamos, o se tiene una discusión, una proyección provincial con las elecciones desdobladas del desdoblamiento, digamos? Porque tenés la provincial de la nacional y las municipales de las provinciales. ¿Eso es algo que vos estás trabajando, se está discutiendo? ¿Lo ves como una causa? No lo veo como una causa en absoluto. ¿Qué análisis haces sobre eso? Cuando vos tomás decisiones equivocadas, es muy claro que los demás se van a desprender de vos. Esto es una realidad. Digo, si vos no tirás la lista, primero la lista siempre se tira desde arriba. Cuando vos te separás de una elección superior, de un aval superior, que es la parte de arriba de la lista, digamos, es porque algún problema hay en la identificación, y yo creo que hay que escuchar a todos en este sentido. Digo, porque nosotros necesitamos a nuestros municipios muy fuertes. Son la base estructural. Vos sabés lo que sucede cuando se pierde un municipio y no se puede recuperar. Tenemos muchos ejemplos. Guaymallén, La Cera, Godoy Cruz. Lo perdimos por errores nuestros. Totalmente. En su momento Godoy Cruz. Y no lo pudimos volver a recuperar. Entonces, digo, ¿qué queremos? ¿Perder los municipios que nos quedan? Son una de nuestros sistemas de fortaleza más importantes. Entonces no los expongamos a una situación ilógica. Digo, si vamos a estar culpándonos, me parece que nos estamos equivocando. En su momento el proceso de abrir paso y todo eso yo no estaba de acuerdo, pero bueno, fue lo que decidió la mayoría de los compañeros, de hacer un sistema de paso, porque funcionaba muy bien para la corrección del voto antiperonista. Ajá. ¿No es cierto? En la PASO se veía cómo estaba perfilado cada uno, entonces no se elegía el que vos querías, sino se elegía el que estaba en contra del que no querías. Okay. Esto ha pasado. Pero también democratizaba mucho la participación. Absolutamente. Nosotros en ese sentido la PASO, en ese sentido, por eso terminamos apoyando la PASO. Bien. Porque abría la interna. Claro, después viene la boleta única debilita la estructura partidaria. Esto es claro, cualquiera hace un partido, se anota y se pone en la franja. Y ya está ahí. Pero ahora aparecen diciendo que se va a desfinanciar la política, entonces se vuelve para atrás. Este es un proceso muy complejo. Ahora, ¿por qué llegamos a tener 14 puntos? Decir que es por un problema de los municipios. Fue por un problema de los malos intendentes que tuvimos en algunos municipios. No. Que perdieron. Ok. Que perdieron. Los malos gestiones, claro. Pero por supuesto tuvimos gestiones espantosas. Y hoy se hacen los distraídos. Tuvimos gestiones que fueron malísimas y que pagamos carísimo desde el peronismo esa situación. Entonces creo que lo que hay que hacer es entender que la táctica electoral no puede tener que ver con haber llegado a 13,5 puntos. Porque si es por un problema de táctica solamente, estamos equivocados. Porque antes, que no influyó en nada? No, yo creo que es la consecuencia, no la causa. Okay. Creo que la separación de los intendentes es la consecuencia, no la causa. La causa es que no supimos construir un proyecto del Partido Justicialista para los mendocinos. Y nos quedamos abocados a una técnica
y a un esquema de fórmula muy del Gran Buenos Aires, y no se supieron identificar nuestros compañeros, nuestros barrios, con la política de lo que le estábamos hablando y lo que le estábamos diciendo. Esto está claro. Muy de arriba, digamos. Es un problema no táctico, es un problema mucho metodológico y estratégico, no táctico, desde la gestión pura. Digo, ¿por qué hay municipios que se han podido sostener? ¿Y por qué hay otros que los perdimos abruptamente y nos está costando tanto recuperarlo, aun cuando el oficialismo actual hace pésimas intendencias? Es cierto. Pésimas intendencias, y así todos nos ganan. ¿Sabe a qué le ganan? Al recuerdo de lo que fuimos en esas intendencias pasadas. Nosotros terminamos un gobierno provincial sin pagar sueldo, no nos los perdonaron los mendocinos. ¿Qué quieren que les diga? Esto fue una realidad, fue una falta de profesionalismo a la hora de determinar cómo manejás los recursos para que lleguen en el año, y qué priorizaste y qué no priorizaste. Si llegaste sin pagar sueldo, porque te equivocaste en la priorización, porque gobernar es priorizar. Si te equivocaste en la priorización, te equivocaste en gobernar. Entonces, mirar hacia las intendencias es un error, pero terrible, y acusar el que cumple su función como corresponde gana. Y tenemos que ir a buscar lo que tiene para aportar para que el peronismo mejore, no acusarlo de querer hacer un peronismo municipalizado. Eso es una patraña, eso es una locura. Pero perdón que te interrumpa ahí. ¿Y cómo traccionas esos votos en una elección provincial si están desdoblados? Digo, desde la pregunta más de la táctica. Pero es que está a la vista de que la lista se tira desde la parte superior, digamos, no desde abajo. Nadie vota a un presidente porque su gobernador es bueno. La composición del voto, llegado el momento de la composición del voto, si está todo junto, hay gente que va a votar, va a priorizar porque su sistema de vida está nucleado en función de que cambie el gobierno nacional. Hay otros sectores que tienen que ver con lo productivo, lo que tiene que ver con fuerza de seguridad, lo que tiene que ver con la parte educativa, que va a priorizar porque su vida transcurre en las decisiones del gobierno provincial. Y después el vecino del barrio que determina que, bueno, cómo le andan los servicios. Eso tiene una composición que se sabe que no hay corte. Se sabe que no hay corte. Está estudiado. Está claro que el corte nunca pasó del 5, 6, 7%. Entonces, a veces la mala atracción te hace perder un buen intendente. Esto es una realidad. Y es una realidad que podemos nosotros decir otra cosa, podemos opinar, podemos criticar, pero volvemos a que la verdad y la realidad es superior a lo ideológico. Si vos querés llevar y que los intendentes se acompañen y que se concentren y que tienen, que lo hacen desde ya, que ya lo hacen, porque cuando hemos ido a elecciones, por más que nos hemos separado, se ha traccionado fuerte. Y hoy la ley es que la elección está separada. Claro. Otra cosa que surge de las entrevistas que hicimos el año pasado en esta sección a muchos dirigentas en Peronismo a Cielo Abierto es la falta de una figura como el Chueco. Vos recién en tu alocución nombraste muchas veces la palabra táctica. Me gustaría preguntarte si ves alguna figura que se le parezca que esté cumpliendo ese rol, porque casualmente desde que no está el Chueco también vemos que falta unidad. No, el Chueco no está. El Chueco no está. El Chueco no. Y hace no es fácil. No es fácil reemplazar un compañero que vivió el peronismo desde la escuela secundaria, digo, y que estuvo en espacios de poder, porque el Chueco era lo que él mismo construía. Construía de hablar con todos, y por ese motivo de hablar con todos ocupaba lugares de poder. Él lograba la unidad y la táctica desde espacio de poder, no desde el llano. Nosotros no tenemos a ningún mendocino en un espacio de poder así, que pueda sentarnos y que pueda ponernos en una línea. Lo tenemos que resolver solo. El Chueco es una época, más quisiera tenerlo, pero no lo tenemos. Y el peronismo tiene que resolver su problema. Y no está difícil de resolver. Simplemente tenemos que entender hacia dónde vamos. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Si no, no hubiera tomado el partido. Yo vivo en San Rafael, vengo todas las semanas, hago un gran esfuerzo.
vengo de un proceso de salud difícil, que todavía sigo peleando con eso. Entonces digo, hago el esfuerzo porque creo que las posibilidades están dadas. Pero, bueno, tengamos en cuenta el Papa lo que dice, que primero que la verdad es superior a la idea. Por eso a veces yo me encuentro con compañeros que me dicen, bueno, sí, pero hay compañeros que dicen que queremos hacer un gobierno, a ver si van a hacer un peronismo que sea parecido al cordobés, y nosotros no queremos, y si nosotros tenemos que hacer un peronismo con todo, deja de echar al que piensa en otro peronismo. Sí, también dicen mucho el cornejo peronista. Todos adentro. No, pero no sé eso del cornejo peronista, ¿de dónde surge? No lo entiendo, porque digo, el cornejo, no hay un cornejo peronista, no hay. Cuando se ha gobernado, cuando has tenido un gobernador, el gobernador ha tenido su peso específico dentro del peronismo. Ya sabemos que los peronistas somos bastante verticalistas y que apoyamos al gobierno, a nuestro gobierno como sea. Y eso le da al gobernador un poder importante. Pero yo creo que perdemos el hilo si nos metemos en ese esquema. Si queremos hacer un peronismo grande, es con todo. Con los que piensan y les gusta y tengan una preferencia por un sistema del peronismo a la cordobesa, por los que tengan un peronismo del conurbano bonaerense, yo quiero quedarme con los que piensen en un peronismo de Mendoza. Pues sabes que acá pasaron dos exgobernadores, que fue el Arturo Lafada y el Pilo Bordón, y los dos coincidieron en esto, en que hay que invertir la lógica de la cosa, y es primero Mendoza, digamos. El Arturo hacía un análisis una autocrítica de su propia gestión, de que él le faltó priorizar más a Mendoza en la discusión con Nación. Y ese es siempre un tema que está en agenda de los mendocinos. La total sumisión a Nación, o la de ir a pelear a Nación recursos, la relación con Nación siempre tiene... Bueno, ¿y qué prefieren los mendocinos? Un gobernador que pelee. Por supuesto. ¿Y por qué? Y que priorice a Mendoza. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque San Martín fue gobernador de esta provincia. Es histórico. Piénsenlo. Totalmente. ¿Quién fue gobernador de esta provincia? Bueno, a Omar de Marchi le fue muy bien con esa campaña. Eso te iba a preguntar, justamente. Ese experimento en la Unión Mendocina. ¿Ves algún acierto ahí en la Unión Mendocina? No, porque esto es una situación distinta. La Unión Mendocina yo no entendía que se generó por un proceso de revancha, pero Omar de Marchi venía de ser filosóficamente lo mismo que Cornejo, se pelearon por una realidad de intereses. A ver, eran lo mismo, venían de la misma fuerza política, se pelearon porque uno quería ser gobernador, el otro no, es una cuestión que no va desde el punto de vista de lo que yo pienso. Yo creo que es absolutamente distinto. Por eso les digo que la lógica de justo en un momento en que estamos en una fuerte discusión desde el peronismo con el gobierno provincial, recibimos crítica y fuego amigo. No es lo óptimo, no es lo mejor, no es lo que ayuda. Ahora pareciera que el contexto adverso y de gobierno de Cornejo y de Milei no alcanza realmente para zanjar diferencias y poner todo por delante de la parte. Es lo que pido como presidente del partido. ¿Pero vos crees que eso es un ejercicio de voluntad pura, de dejar de lado ciertos egoísmos? ¿O es algo que, digamos, como decías recién, tiene más intereses políticos detrás, digamos, la discusión? No te quepa ninguna duda. ¿De qué se habla? Y a ver, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a elegir las autoridades? Nosotros tenemos muchos que quieren... Bueno, entonces, digo, hoy hablaba con algunos compañeros en una reunión de recién, también del kirchnerismo, porque el kirchnerismo no es uno solo, es bastante amplio, y me decían, bueno, ¿y qué pensás en el proceso de la interna? ¿Crees que podamos encontrar otra manera de elegir las autoridades para que podamos elegir los mejores? Le digo, yo acepto propuestas, pero tiene que ser un sistema que legitime en serio. Claro. Lo que te decía Arturo Lafalla, volviendo al tema, y lo que te decía el Pilo Bordón. El Pilo Bordón, sobre todo, construyó un proceso de un peronismo muy fuerte porque representaba los intereses puros de Mendoza. Y cuando yo te digo que era San Martín, nuestro gobernador, y que hay una fuerte incidencia histórica en eso, el mendocino espera de su gobernador alguien que lo represente en defensa de su interés, y no que le explique lo que piensan desde el gobierno central sobre nosotros. Por supuesto que podés pertenecer a un gobierno nacional, tenés que pertenecer a un proyecto nacional. No tengo duda de que tenés que pertenecer a un proyecto nacional, pero lo tenés que hacer con una fuerte
presencia desde lo autóctono, desde lo que realmente siente tu pueblo. Un fuerte proceso de representación con fuertes características mendocinistas. Claro. Si no, no es lo mismo el peronismo de La Plata que el peronismo de Tucumán o el de Santiago del Estero. Te escuché también, te leí más que te escuché, que siempre que te consultan por la discusión más la interna nacional, medio como que decís, no sé si te estoy haciendo justicia o no a las palabras, pero dijiste algo así, no nos interesa por el momento, estamos discutiendo lo local. No es que no nos interese. ¿Qué análisis haces? Sobre todo más allá de lo que hayan dicho los medios, de lo que vos decís, que vale, a mí realmente me importa muy poco. Vos te referías a la interna... Axel Cristina. Axel Cristina. ¿Cómo ves esa...? ¿Qué podemos contribuir nosotros a eso con el problema que tenemos en el absolutamente peronismo de Mendoza? Nada. Más quilombo, digamos. Más quilombo generamos. Entonces me parece que es una situación que ni siquiera es nacional. Es una discusión del interés de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacemos nosotros jugando ahí? Digo, tenemos que resolver lo nuestro. Entonces, si no, buscamos cualquier interna que haya en el país para subirnos a la misma y trasladar conflicto a nuestro territorio, que ya tenemos mucho. Entonces digo, bueno, habrá compañeros que igual quieren insistir en tomar partida en ese sentido. A mí siempre que pueden me preguntan por Cristina y qué pienso. Y yo digo, yo espero que con la colaboración de todos, inclusive de Cristina, logremos un proyecto superador. Superador, actualizado, moderno, que logremos que los argentinos vuelvan a tener esa fuerza convicción de que los problemas los resuelve el peronismo y que los tiempos más felices fueron siempre peronistas. Digo, últimamente no cumplimos en ese sentido, en nuestras peleas, en nuestras discusiones, en nuestra rosca. Por eso digo, si no miramos por arriba y no nos ponemos en altura para mirar los problemas de arriba, no vamos a salir de esta situación y de la caída del peronismo en los últimos años, ¿no? Bien, ya estamos 3 minutos pasados de las 21, tendríamos que ir cerrando. Mucha gente. Sí, mucha gente en el chat, muchas gracias por los aportes. Gente hablando sobre el tema de adicciones, la problemática de adicciones, que es un tema muy real que sufren todas las familias. Saludos de Maipú, mandan acá. Excelente, Mir. Consulta si va a haber un frente, no va a haber un frente. Bueno, un poco lo que hemos estado hablando de cómo se va a conducir esta discusión interna del peronismo. Algún que otro compañero también diciendo, ojo con culpar la falta de territorio, porque de alguna manera es trasladar la culpa a la militancia, a la tensión. No, claro, es un problema dirigente. Eso. No, compañeros, no, por favor, no es eso. Si no hemos sabido que los militantes puedan trabajar porque no han tenido la herramienta del caso, y porque para que el compañero pueda militar en el barrio, necesita representar un peronismo que el barrio quiera. No puede ir a recibir, a jugar el rinraje, como decían, tocar el timbre y salir corriendo. Tiene que tener receptividad de que quieran trabajar por el peronismo en el barrio. No se trata de eso. La pérdida ha sido del peronismo en sí. Y créanme que en los lugares donde hay intendencias positivas, que la gente entiende, porque ¿saben qué pasa? Cuando yo digo lo de la agenda y hablo del problema de las adicciones y hablo de este problema, es que la discusión que tenemos que dar ante los vecinos es de políticas públicas, no de politiquería de quién es el candidato. Si no nos quedamos, somos cada vez más pequeños, cada vez más chicos, esa es la realidad. Es la política pública la que tenemos que discutir y eso es lo que espera la gente de nosotros, ¿no? Absolutamente. Bueno, este es el espacio para discutir la política pública, nuestro humilde aporte. Sí, la verdad me quedan 1000 cosas y 1000 temas. Un montón, muchísimo. Pasamos igual, hicimos una buena pasada por varias cosas. Sí. Pero bueno, antes de cerrar, obviamente, no sé, Anita. No sé si él le quedó algo para decir que no nos hemos preguntado, decir, puede pasar. A modo de cierre, hay mucha militancia, compañera, del otro lado, digo, que también espera mucho tu opinión, tu lectura, y nada, un mensaje también a los compañeros y las compañeras, un cierre. Yo digo, a los compañeros, pedirles que me ayuden a que el peronismo sea uno solo, que sea fuerte. Me gustaría, si tenemos que hacer un frente, que se llame Frente de Partidos Justicialistas o del Partido Justicialista, porque hay que fortalecer nuestra bandera en esta etapa, en este recorrido, y decirle que me ayuden y que intercedan ante algunos dirigentes para decir, vamos hacia
hacia un esquema donde tenemos que fortalecer nuestro partido. Nuestro partido tiene que estar en Mendoza, es necesario para Mendoza. Hagámoselo sentir a los mendocinos. Bien. Bueno, nombre del partido y todo. Sí, me gustó, Frente Justicialista para la Frente. ya le No, Frejuli no. Frejuli no. Ese lo viví yo con 10 años. El Frejuli no. Ese lo viví yo con 10 años. Nada de frepasear, por favor, se lo No, pido. frepasear tampoco. No frepaseen en esta elección. No. Pero me encantaría ir con tentación. Partido Justicialista, lista 2, ¿no te gusta? Partido, sí. Por supuesto. Va. Yo PJ toda la vida, yo estoy afiliado, así que si hay interna, obvio que voy a estar. No, bueno, No, nada. si hay interna no, si hay general también, che. Por supuesto, olvídate. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias por visitarnos, Sí, gracias, No, compañero. por gracias inaugurar a esta usted. sección este año. Sí, Por de darme verdad. esta oportunidad Teníamos de muchas ganas de charlar con vos, hablar realmente. con los compañeros. Yo Bien. siempre disponible. Bueno, muchísimas gracias. Nada, al resto, a los que están del otro lado, mucha audiencia, gracias por estar, gracias por participar. Recuerden suscribirse, hacerse miembros, Seguirnos en redes sociales. seguirnos en las redes. Muchas gracias a la equipa que estuvo hoy bancando, ahí a la Gore, al Gonza, al Aus, a toda la equipa Bancando desde el la otro, parada. desde acá en el chat, también está la Ailu, bueno, Sí, está la Guada, muchos gavilanes sí, mixtos. Está la Guada también. Está la ahí, Guada, gracias, compañera. Gracias, Pigu, por venir. Gracias, Esto Anita, ya- vos también. esto Ya es un clásico. sí. Ya tenemos Lo un tengo que decir tipo para... un pase novarecio. Claro. Che, El lunes vuelve la Gina. El lunes vuelve la Gina. Recuerden que pueden volver a ver este programa y todos nuestros programas y segmentos y entrevistas en nuestro canal, para quienes se lo perdieron. Por el Papa Francisco y por una Mendoza peronista, gracias a todos.